Gloria a Dios. Bueno, un día más estar con vida, ¿cierto? Porque tanta gente que quisiera estar haciendo cosas que no puede, que no se le permiten o que no puede hacerlas. Pero otra gente que ha planeado hacer cosas y que ya nos vive. Entonces, mientras que nosotros vivamos acá, por gloria al Señor, tenemos que, este, que sacar otra vez el mejor provecho de los días que vivemos. Es decir, los que hemos conocido al Señor, yo creo que es fabuloso, ¿no? Para la gente que no ha conocido al Señor, pues se pone la cosa crítica. Y para los que normalmente no quieren conocer a Dios, se pone demasiado pésimo. Pero en fin, nosotros tenemos la razón de creer o no creer. Pero mientras que nosotros sigamos en la fe, puesto que nosotros esta es una carrera, ¿no? Dice que el que ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, comienza una carrera, ¿verdad? Y no me refiero de correr, me refiero a como una carrera, que sigues aprendiendo, sigues conociendo, sigues, o sea, no es que hayas, sábelo todo, pero vas aprendiendo, y más cuando uno comparte la palabra de Dios, entonces Dios le habla a uno, y esa es la carrera que tenemos para poder ir mejorando nuestras vidas espirituales y también pues nuestra alma, ¿va? Y también nuestro cuerpo. Así que hoy, este día, hermanos, y antes de todo, también darle gracias a todos los hermanos que se han comunicado. Gracias, hermanos que han venido de Salem, acá en Oregon. Un hermano vino a visitarme. Y otra vez, la comunión con otras partes que nos están llamando. Y más bien, personas me han dicho a tocante que por qué no hablo del tema de la iglesia. Y bueno, voy a tratar de hablar de la iglesia, en el nombre del Señor lo digo, porque anteriormente yo les había dicho que el tema de la iglesia a veces es muy complicado, ¿no? La razón que no es porque es complicado del punto de vista de Dios, pero es complicado para el punto de vista de los humanos, de los religiosos, que también somos religiosos nosotros. Entonces, bueno, entonces es bueno hablar también de esto, ¿verdad? Porque yo creo que Dios está, eh, o cuando menos tenemos entendido que estamos en el comienzo de los últimos días, pero en los últimos días nadie lo sabe, únicamente Dios es su potestad. Pero otra vez tenemos la palabra de Dios para que nos guíe a través de estos tiempos difíciles y al mismo tiempo que nosotros tengamos la esperanza puesta en los ojos del Señor. Amén. So, otra vez, cuando hablamos de la iglesia, hay muchas interpretaciones de iglesia. No, por ejemplo, la iglesia es, o la iglesia, ¿verdad? Mucha gente tiene diferentes nombres. Sí, por ejemplo, algunas personas que le llaman templos, ¿verdad? Otras asambleas, otros lugares de congregación o reuniones, santuarios, casas, familia, tabernáculo. Entonces, hay muchas maneras como es conocida la iglesia o una iglesia, ¿no? Que dice, yo voy a la iglesia. Cuando alguien le dice, vamos a una iglesia, pues te reaccionas en tu mente a la iglesia que normalmente, al edificio que normalmente estás yendo tú o yo. Entonces, si a mí me preguntaran, ¿no? Oye, antes que me dijeran, oye, la iglesia, yo siempre en mente oía de iglesia y todo lo que se venía en la mente era un edificio grande, blanco, con pupilas arriba y unas campanas arriba. Entonces, eso es lo que yo se me figuraba cuando me decían una iglesia, porque es todo lo que había conocido. Pero después, hablando sobre la iglesia que está dentro del edificio, o sea, la gente que está dentro del edificio, yo pensaba mirar a una persona enfrente en un púlpito y gente sentada en las bancas. O sea que de esa es la manera que yo entendía, ¿no? O
conocía. Y yo creo que cada persona, igual, cuando yo he hablado con gentes otras de las iglesias, de los templos de donde vienen, de otras partes, pues unos son chiquitos, unos son grandes, otros son muy modernos, otros son muy sencillos. Y ellos se encuentran y se imponen al lugar ese, cosa que es lógico, ¿no? Que tienes una casa y vives ahí y puedes vivir allí. Bueno, y la gente piensa de esa manera. Por el otro lado, miramos nosotros que la Biblia nos habla muchas cosas sobre la iglesia también, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas dúplicas, o sea, falsedades, ¿no? Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que iba a haber falsos apóstoles, maestros, hermanos, profetas, cristos, doctrinas de hombres, y todo eso está todo como infiltrado, mezclado, ¿verdad? De que mucha gente pues está bastante confusa, ¿no? Y algunas personas hasta enojadas porque eh, por la manera que la iglesia, que el grupo, que él hace las cosas y de una manera o de otra y siempre, ¿verdad? Pues es que el diablo usa también esas confusiones de la gente o también las doctrinas, ¿no? El enfoque de la doctrina de aquel personaje, que era persona, pastor, maestro, o sea, cuál es el enfoque de la doctrina, cuáles son la filosofía céntrica de la persona, ¿no? Y cuál es la más favorito de él, o así, ¿no? Entonces, otra vez, por el otro lado, pues hay unas iglesias que normalmente, pues, no son iglesias tampoco, son personas imitadores simplemente. Tratan de ser pastores o tratan de edificar algo que ni ellos saben lo que están haciendo. Así que otra vez, el tema para mucha gente es difícil también hablar de la iglesia porque mucha gente, la manera que ellos conocieron y creen, ya no cambian. Ya nadie nos cambia porque dicen, no, esto es lo que yo aprendí desde un principio, ¿verdad? Y le estás hablando de lo que dice la Biblia y todavía no lo agarran, todavía no quieren oír, porque el punto de la doctrina es que si tú oyes una doctrina, ¿sí? Y tú la meditas y tú la practicas, determina lo que tú eres y el destino a donde vas. Así que si tú crees en una manera que no es correcto, pero tú te aferras a eso, ¿sí? Y no me refiero únicamente a la doctrina que nosotros le llamamos cristiana, ¿no? Pero a muchas doctrinas que la gente da la vida por ellas. Entonces, otra vez, pero cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de una iglesia, ¿verdad? Una iglesia, no muchas iglesias. Sé que hay muchos grupos, pero hay una sola iglesia, porque es alguien que quiso hacer la iglesia, y ese alguien no es cualquiera, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, Jesucristo es el arquitecto, él es el que diseña la iglesia, su iglesia de él, no la iglesia de nosotros, pero la iglesia de él. Entonces, si nosotros somos de él, somos parte del diseño que él está haciendo en su iglesia, ¿verdad? Entonces, otra vez, cada uno de nosotros podemos, personas que le añaden o le quitan, pues ese ya es otro problema, porque normalmente dice que nada puede pasar, únicamente la palabra no pasará. Entonces, otra vez, ¿cómo poder entender esto? Bueno, hasta donde yo he entendido, no quiere decir que soy el único, pero hasta donde he entendido, porque yo, como les digo, yo trato de edificarme en la Biblia, ¿verdad? Yo no ando atrás de gentes, yo no ando tratando de que alguien me convenza a mí o que personas que se enseñoren de mí, no. Porque el único Señor de mi vida es el Señor Jesucristo. Y no quiere decir que no, otra vez, que no haya tenido pastor ni nada de eso, no, mis respetos. Pero individualmente yo tengo que definir la fe mía que yo tengo en el Señor, ¿verdad? Y que Dios me guíe, que me guíe, ¿verdad? Porque es a Él que le debo de dar cuentas. Y en el último, cuando voy a ser juzgado, ¿verdad? Él es el que me va a juzgar a mí. No, ni un pastor me va a juzgar a mí.
Ni una persona va a decirme que el día que va a juzgar es el Señor. Solo que por eso me rehuso a las escrituras. Entonces, mire, vamos a comenzar este tema, esperando que pues me tengan paciencia también y que le oren al Señor para que Dios, el Espíritu Santo, los convenza a ustedes de lo que dice la Escritura. No las cosas que yo podía decir que no son escriturales y usted las diseñe, porque es lo que nosotros, eso es lo que yo creo, que la persona no le hace que aunque yo predique o quien predique, yo tengo que ver las escrituras a ver si es cierto así, ¿verdad? Y tengo que orar para que el Espíritu Santo no que dude, sino para que me las grabe en mi corazón, en mi espíritu. ¿Sí? Para no ser llevado por vientos de doctrinas o por cualquier persona que se dice fulano y yo creerle lo que dice, sino que Dios venga y me, me- me testifique a mi espíritu por su espíritu en la palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos de iglesia, tenemos que entrar a un concepto de principio, ¿sí? Si usted conoce un pastor o conoce un profeta o conoce. Está bien, y no digo que no hay buenos o malos por allá, no, pero lo que quiero decir, la Biblia dice, no confíes en los hombres, no te fíes en tu propia prudencia, confía en Dios. O sea, no podemos estar oyendo a otras personas sacando a Dios del concepto que nosotros creemos. Entonces, otra vez, yo vuelvo a repetir, hay buenos hermanos por ahí, buenos hermanos que están hablando la palabra del Señor, buenos hijos de Dios, buenas hijas de Dios, pero eso no quiere decir que todos son así. No todos andan, la persona se puede, hasta el ángel, el diablo se puede disfrazar de un ángel de luz y puede convencer a medio mundo. Así que ahorita, ahorita estamos en una preparación, no únicamente que el mundo se prepare para cuando Cristo, el Señor, venga, sino para que la iglesia esté preparada para recibir a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? El Apocalipsis dice, el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven. Entonces, están preparados la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver principios, vamos a tomarlo muy despacito y ojalá que ustedes apunten también ahí. Igual, si alguna persona le pregunta a ustedes, bueno, pues ahí dice la Biblia, platiquen de ello y que no se dejen convencer, sino que la Biblia venga y les edifique a ustedes. Acuérdense que dice Mateo 4:4, que dice, escrito está. ¿Okay? Y el Señor Jesucristo es el que dice, hablándole al Satanás. Entonces, otra vez, en Mateo capítulo 16, miren, yo creo que ustedes y muchos lo han leído, como yo también, pero hay gente también que le lee y pues no le entiende, o tal vez no quiere entenderle. Dice la palabra de Dios así en versículo 13 comienza, vamos a decir, comienza, porque es importante entender los comienzos, pues son los principios. Yo me gusta mucho hablar de Génesis, porque son los principios, y como sabemos que Dios nunca se equivoca. Así que yo estoy ahí. Entonces, Mateo 16, versículo 13, y si viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algún otro profeta. Importante entender esto, ¿no? Los discípulos andaban con Jesucristo y eso es lo que ellos oían, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como discípulos del Señor, ya dando el tema discípulo, porque acuérdense, tiene que ser hijo de Dios y lo entras a discipulado. Entonces, los discípulos, ellos contestaron lo que ellos oían. Como usted o yo podemos oír que gente dice y hace acá y bueno, que cree que aquí es el cielo. A veces la gente está pensando que es el cielo y recluta mucho dinero para hacer cosas aquí en este mundo y se le olvida que este no es el cielo, ¿verdad? Mucha gente tiene muchas maneras de pensar. Es uno que es culano, que es mangano, que es así, que es acá, pero aquel me dijo, el pastor, no, el otro. Pues ahí se puede llevar toda su vida si quiere. Pero el Señor le dice, y ellos le dijeron a Juan Bautista, otros Elías y Jeremías y otro profeta. Pero la pregunta viene aquí, ¿ve? Para el comienzo de la iglesia. Y él le dijo, ¿y vosotros quién dice que yo soy? Es importante saber.
que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Para mí, para mí. ¿Quién es? Entonces dice, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Interesante importar este punto, porque mire, no dice, no viene de ti, no viene de otra persona, viene una revelación a ti del cielo. Sí, cuando nosotros sabemos, ¿verdad? Una iluminación del cielo, ¿sí? No te lo reveló carne ni hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Es una bendición grandísima, grandísima, que no nos ilusiona a las gentes o los hombres. Porque, ¿qué quiere decir esto? Miren, a veces que una persona comienza a predicar y comienza a hacer a Dios a un lado, porque ya entra él o ya entra ella y comienza a decir y comienza a hacer y comienza... No, 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 no. Toda persona, cada discípulo del Señor, tiene que entender que no es idea de él. Esta es una iluminación, revelación que viene de Dios a su vida. Porque ahí dice la Biblia. Digo yo, no. Entonces, el comienzo del comienzo de la iglesia viene siendo también una revelación, no revelación de los hombres, ni revelación de alguna otra persona, pero viene esa revelación ni de ti mismo, dice. Y también digo que tú eres Pedro sobre esta roca de fe en mi iglesia. Entonces, después de esa confesión, de esa ¿cómo le pondría yo? Revelación. Entonces, en esa revelación, la iglesia iba a ser edificada. So, yo tengo que estar entendido, ¿verdad? Que si yo vengo a conocer al Señor, no es por mi propia manera, es porque Dios me lo ha revelado en mi espíritu. Y entonces yo lo confieso. Si Dios me lo ha revelado, es lo que confieso. Entonces, en eso, el Señor dice, yo edificar mi iglesia. Dice su iglesia, no mi iglesia o la iglesia de quien sea, pero es la iglesia del Señor Jesucristo. Es importante porque la gente se impone a hacer sus iglesias, ¿no? Y como la iglesia, las gentes tienen deseos de creer, nunca han creído, igual como yo, que nunca creía. Lo único es que, gracias a Dios, que el Señor tuvo misericordia no únicamente de salvarme, sino guiarme al lugar donde ella iba a estar, no donde yo quería estar o donde la gente quería que estuviera, sino donde Dios quería que yo estuviera. Entonces, es importante entender que no es una revelación, la iglesia no es cuestiones de los hombres normales comunes como nosotros, sino es de Dios. Entonces, otra vez, iglesias, cuando estamos hablando de muchas iglesias, entonces es como si Cristo hubiera dicho, yo voy a hacer mis iglesias. Viendo Dios no está hablando de mis iglesias, está hablando de su iglesia. ¿Por qué? Es imposible decir, yo voy a hacer mis iglesias, porque entonces, ¿cuál sería la de que él en verdad está edificando? Pero está edificando una nada más. Ahora, cuando una persona está hablando de iglesia, volvemos a repetir, ¿cuál es la determinación que la persona dice? O tiene, o cree. Primeramente, y yo sé que el tiempo pasa rápido, pero número uno, mire, la iglesia que el Señor está edificando, número uno, es espiritual, ¿sí? No está enfocado primeramente en un edificio, no está enfocado en qué tan bonito está aquel edificio, o sea, no digo que no haya o que no hubo, pero lo que quiero decir que primeramente la iglesia si no está identificado de qué tan grande es la iglesia o qué tan chica es la iglesia. La iglesia es número uno, es espiritual, porque de él, como Dios es espíritu y él anda buscando el espíritu y en verdad, de eso son los que anda buscando.
So, si anda buscando una iglesia, no buscando una iglesia apantalladora o que sea muy moderna o muy sencilla o como usted le quiera poner. Primeramente es espiritual porque Dios es espíritu y Dios anda buscando a los hijos en espíritu y en verdad. Entonces, otra vez, número 1, ¿cuál es la iglesia primogénita? O decir, cuando comienza una iglesia. Entonces, no es tan difícil. Primero, se trata personal. No se trata de edificios. Se trata de ti mismo, de usted mismo. ¿Por qué? La Biblia habla, y vamos a hablar después de esto también. La Biblia dice, ¿no sabes tú que el templo, tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo? La determinación o del término templo, ¿se acuerdan que hablamos hace ratito? Cuando dice yo voy al templo, se está refiriendo al edificio, pero Dios no se está refiriéndose al templo, el Espíritu está eh, edificando conmigo. ¿Sí? Entonces, cuando yo me preguntaban de la iglesia, que les vuelvo a repetir, yo pensaba que era un templo blanco, campanales, una persona hablando enfrente, un montón de gente atrás, en las bancas. No. La iglesia, primeramente soy yo. Sí, yo, usted. Porque allí es donde Dios quiere vivir. Ahí es donde Dios quiere estar. Ahí es donde está su morada de Él en el corazón de nosotros. Sí, la Biblia dice, y no sabes tú que tu cuerpo es el templo